que una prueba de que el Espíritu Santo está con nosotros es el deseo que tenemos cada uno de nosotros de venir a darle las gracias a Dios, de adorarle, de alabarle. Esa es la prueba de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y si nosotros tenemos ese deseo y hemos venido este domingo a su casa para darle a Él la honra y la gloria a Dios, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Y qué hermoso es eso. Vamos a iniciar con una oración con nuestro hermano Ricardo. Hoy la Santa Escritura nos habla en el Salmo 33, versículos del 1 al 8. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Señor, a ti dirigimos nuestra oración. En ti, solo en ti confiamos, Dios Todopoderoso. Aquí está tu iglesia, brazo protector, congregada para darte la honra, la gloria y la alabanza que solo tú mereces, para festejar tu fidelidad. Gracias, Señor, por el cumplimiento de tus promesas y por mantener firme tu pacto. Hoy también celebramos que tenemos tu santa palabra y que en cada paso de nuestras vidas tú estás presente, y los cielos y la tierra muestran la majestuosidad de tu poderío. Hoy invocamos tu nombre y tu presencia en esta tu iglesia. Quédate con nosotros, mi Dios. Derrama tu gloria y háblanos con el mensaje que tienes para nuestros corazones a través de las mensajeras, Señor, que tú has dispuesto para tal efecto. Por Jesucristo, nuestro amigo fiel, lo rogamos. Amén. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más, Padre Santísimo, por la vida. Gracias por la salud, Señor. Gracias, Señor, por este lugar, Padre Santo, y por permitirnos estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre, Padre Santo. Te rogamos, Padre Celestial, tu perdón, Señor, de parte de nosotros, Señor, te rogamos que nos perdones todas nuestras faltas, Padre Santísimo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos también, Señor, a perdonar, Padre Santísimo. Asimismo, te rogamos también, Padre Celestial, por todas las familias de esta iglesia, Señor, de brazo protector, que las bendiga, Señor, y que seas con cada uno de ellos, Señor, que te acuerdes de los hermanos enfermos, Padre Santo, que seas con ellos, Padre Santo, que los sanes, Señor. Gracias, Señor, te rogamos también que apresures los pasos de los que han de venir y que los traigas con bien, Padre Celestial. Te rogamos por las mensajeras, Señor, de este día, que seas tú el que hables a través de ellas, Padre Santo, y dale sabiduría, Padre Celestial, y a nosotros también, a la congregación. Danos sabiduría, Padre Santo, para entender tu mensaje, para ver qué es lo que tú nos quieres decir a través de este mensaje, Padre Santo, y de llevarlo a cabo en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo lo inmensamente bueno que eres para con nosotros, Señor, y ayúdanos y sé con nosotros hoy y siempre, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo ruego y te lo suplico, Señor. Amén, amén. Hermanos, vamos a tomar nuestro primer himno a nuestro Padre Dios.
Dios.
Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este domingo, en el cual podemos continuar dándole la honra, la gloria y la alabanza al único y sabio Dios, creador de todo cuanto existe y creador de nosotros, nuestros cuerpos y almas, y sustentados por su gracia, por su Espíritu Santo, sostenidos hasta el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 51 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. El arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Es el título de este precioso salmo, escrito por un grande de Dios, un varón conforme al corazón de Dios, dice su palabra. Vamos a leer del 1 al 7 nada más. Y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares. Ahora vamos a meditar en este precioso salmo, en algunos de sus versículos, a la manera de un mensaje de nuestro pastor Charles Spurgeon, que hace cientos de años predicó acerca de este salmo, pero que es tan vigente que ahora también va a enriquecernos a nosotros para que pongamos nuestros sentidos en escuchar lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Contaba el pastor una anécdota y decía que había un viejo teólogo que siempre traía un librito y que él lo usaba constantemente para estudiar la palabra. Y este teólogo les llamó la atención a sus amigos, de manera que ellos se preguntaban qué contendría ese pequeño libro que este teólogo siempre traía bajo sus hombros. Y él, cuando le preguntan y le dicen qué contenía ese libro, el mismo teólogo les dice: me gustaría que cada uno de ustedes lo conocieran e incluso lo entendieran. Pero no contenía ni una sola palabra este pequeño libro. Y cuando se acercan los amigos y él les abre el libro, ven que nada más contenía 3 hojas. La primera de ellas era una hoja negra, la segunda una hoja roja y la tercera una hoja que estaba completamente en blanco. Y él les platicaba acerca de que él, cada vez que él utilizaba este librito, lo abría y solía contemplar primeramente la hoja negra para recordarse a sí mismo, este teólogo, la condición de un hombre sin Dios, la condición caída del ser humano que hace que nuestra conciencia esté negra. Después pasaba a la siguiente hoja y contemplaba la hoja de color rojo y él decía: de esta manera yo puedo traer a mi memoria el sacrificio precioso de Cristo y su sangre preciosa que me recuerda que es la única fuente que puede limpiar mi negra conciencia.
Y finalmente veía la hoja blanca y decía él, esta representa la perfecta justicia de Dios. Cuando un creyente llega a los pies del Señor, el Señor lo justifica de una manera completa, total y absoluta, al punto de dejar nuestra vida limpia nuevamente. Entonces, basándonos en esta pequeña anécdota, vamos a reflexionar en lo precioso del Salmo 51 y en la experiencia que David en este salmo escribe y le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David ciertamente en este momento, en este versículo, sentía que su conciencia estaba negra y necesitaba la limpieza del Espíritu Santo, la limpieza que solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo puede efectuar en el corazón humano. Y por eso le dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David reconocía que en esta condición de pecado era necesario que Dios realizara en él una limpieza, un verdadero milagro para quitar de él aquello en lo que él había caído. Cuando David escribe este salmo fue porque había cometido un gran pecado. Él había tomado a la mujer de su prójimo y para tratar de taparlo incluso manda matar a Urías. Urías, que había sido un hombre que había luchado hombro con hombro al lado de él durante muchísimos años y le había sido completamente leal al rey David, y lo mandó matar para David tratar de ocultar lo que lo atormentaba, que había sido su pecado. Y David había causado daño a más de una persona al momento que cometió su pecado, y así nos pasa incluso a nosotros cuando en algún momento de nuestra vida nos sentimos muy confiados, que tenemos una buena relación con Dios, que caminamos de su mano y que nada puede conmovernos. Sin embargo, hemos de tener cuidado de no romper esta relación con Dios, porque a David le costó un precio muy alto. Él había afectado a otras personas e incluso el bebé producto de ese pecado de David muere y no nace porque Dios así se lo había dicho. Entonces nosotros también debemos reflexionar acerca de ello y de vez en cuando reflexionar con este salmo y también decirle al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ciertamente debemos de procurar no romper nuestra relación con Dios. David era un hombre que se había deleitado en Dios, meditaba en la palabra de nuestro Dios día y noche, y aún así fue susceptible a la tentación y al momento de debilidad en el que cayó. Y aunque tenía el conocimiento y sabía que a Dios no le agradaban ciertos pecados, él lo comete. Y si ustedes recuerdan y leen la historia narrada en el libro de Samuel, David se quedó callado y no dijo nada. Pero el Señor le envía al profeta Natán, y el profeta Natán le abre los ojos y le hace ver que tenía que acercarse a Dios y pedir perdón por su pecado. Entonces en el versículo 3 dice David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había sido un hombre que había tenido una relación muy estrecha con Dios.
fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. E incluso de David desciende el gran Salvador de nuestro mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Dios se agradó tanto de la vida de David, que ciertamente también nos enseña que David era un ser humano, vulnerable, débil, que era capaz de, aún teniendo una perfecta relación con Dios, fue víctima y pudo también caer, al igual que nosotros. Nosotros por eso debemos de tratar de caminar siempre de la mano de Dios, para que el Espíritu Santo nos ayude y nos sostenga. En aquel entonces Dios le envía al profeta Natán para que lo redarguya. El día de hoy, amados hermanos, nosotros contamos con el Espíritu Santo, que nos entristece cuando hemos ofendido a Dios, para que volvamos nuestros ojos a Dios, para que no nos conformemos estando en una situación de haber roto nuestra relación con Dios. Por un instante David cayó, pero el Señor tuvo misericordia de él. Ahora dejemos por un momento la vida de David y pensemos y consideremos cada uno nuestro propio camino. Consideremos cómo está nuestra conciencia delante de Dios, para buscar también nosotros el reconciliarnos con Él. Si hay en nosotros alguna mancha, debemos traerla a Dios y poder reflexionar y pensar también como aquel teólogo cuando veía la hoja negra y pensaba: ¿cuántas veces, Señor, hemos pecado contra ti? ¿Cuántas veces hemos hecho lo que no te agrada? ¿Cuántas veces hemos desilusionado el corazón, dice aquí, de una madre, las oraciones de un padre o las advertencias de un pastor? ¿Cuántas veces necesitamos reflexionar y no tengamos temor en venir a las plantas de Dios y pedirle perdón al Señor? Pedirle que examine nuestro interior y que todo lo que encuentre que no le agrade, que lo quite y lo arranque de nosotros. Como David, que estuvo un tiempo callándose su pecado y su falta, no lo hagamos ahora nosotros. No callemos, sino traigámosle al Señor nuestra mancha y digámosle: Señor, ten misericordia de mí y perdóname. Tú eres capaz de limpiar mi pecado, tan negro cuando fuere. Tú eres capaz. Cuando el teólogo le da la vuelta a la hoja y comienza a ver la hoja de color rojo, en el versículo 7 le dice David al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio. En aquel entonces, cuando David escribe este salmo, ellos solamente conocían los sacrificios de los animales, y el hisopo era la sangre que se tomaba del animal y era rociada sobre el pueblo para purificarlo. Hoy nosotros tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con una gotita preciosa podemos ser limpios, y debemos traer a nuestra memoria esta sangre, que es la única fuente de limpieza en la cual la conciencia humana puede ser lavada. En ningún otro lado, por ningún sacrificio, por ningún santo, ni vírgenes a las que les recemos podrán lavar nuestra culpa, sino solamente esta preciosísima sangre. La sangre de nuestro bendito Salvador tiene el poder para limpiarnos y lavarnos. ¿Y por qué nada más esta sangre preciosa? Pues porque nuestro Señor Jesucristo era, dice aquí, por la grandeza de su persona,
Nuestro Señor Jesucristo es parte de la Divina Trinidad. Viene a ser el Hijo. Él vino a vivir entre nosotros, los seres humanos, vivió, sufrió y murió. El mismo creador del universo estuvo entre nosotros y Él muere en lugar nuestro. Él muere por nosotros. Él se puso en lugar nuestro. Por esto es grandiosa su sangre y poderosa para limpiar al más grande de los pecadores. Dice, esta sangre tiene tal eficacia que puede lavar y dejar limpios a los más negros pecadores hasta que lleguemos a estar tan blancos como la nieve. Es una expiación tan grande que si confiamos en ella, seremos salvos, sin importar cuántos o cuán graves hayan sido nuestras faltas delante de Dios. Por eso somos invitados de parte del salmista a venir hoy a las plantas del Señor a ser limpios, a ser lavados. No nos resistamos, porque el Espíritu Santo mismo nos hace este llamado de que no olvidemos que si bien hemos pecado, venimos delante de Dios por medio de la sangre de Jesús, nuestro Salvador, para ser salvos. Y finalmente concluimos al decir, lávame y seré más blanco que la nieve. La nieve, amados hermanos, cuando ustedes la ven, incluso la vemos en las personas que van a esquiar, es tan blanca y refleja tan fuertemente la luz del sol que se tienen que utilizar lentes oscuros para atenuar el brillo. Y aún así, cuando la nieve se va derritiendo, también se ensucia. Sin embargo, la justificación que la sangre de nuestro Señor Jesucristo le da al creyente, a aquel que se acerca, es permanente, es completa, es total y es perfecta. La justicia de Dios es una justicia divina que es perfecta para limpiarnos y mantenernos limpios todos los días de nuestra vida si nosotros nos acercamos. En esta tarde somos llamados, estimado oyente y amable hermano, todos somos invitados a acercarnos al trono de la gracia, a nuestro Señor Jesucristo, y por medio de su sangre ser limpios en este momento. Su justificación nos dará no solamente el perdón de nuestros pecados, también nos hace hijos de Dios, perdonados, y nos regala la vida eterna para que vivamos siempre tomados de la mano de Dios, confiando en su misericordia. Obtengamos pues hoy el perdón, la salvación y la paz, a fin de que estemos preparados para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, preparados para cuando el Señor Jesucristo rompa los cielos y venga por los suyos, nos encuentre en una condición de gracia y seamos llevados para siempre con nuestro amado Salvador. Y juntamente con David nos gocemos, sabiendo que David alcanzó esta misericordia porque se acercó a Dios. Y nosotros no rehusemos el llamado que Dios hace a nuestras almas esta tarde. Acerquémonos y de cuando en cuando meditemos en esta palabra, reconociendo que nosotros somos pecadores, pero que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y si confiamos y creemos en Él, somos perdonados y justificados. Y dice la misma palabra, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Mas Dios es el que da la justificación, y que así sea en cada uno de los miembros de esta congregación, en cada familia y en toda persona que escuche esta palabra, que haya esa sensibilidad al Espíritu Santo. Puestos de pie, hagamos una breve oración. Damos gracias a Dios por su palabra.
Padre Celestial, te alabamos, bendecimos y glorificamos. Te damos gracias, Señor, por estas palabras escritas por el gran David, Señor, un hijo amado tuyo, pero que nos deja un ejemplo, Señor, en el que él no tuvo empacho en volver a ti. Te confesó su culpa, te confesó su pecado, se arrepintió, Señor, de él y buscó tu perdón, sabiendo, Señor, que eres la única fuente de perdón. No hay rezo, Señor, no hay otra cosa que nos justifique o nos perdone, sino solamente tú, a través de la sangre de nuestro bendito Salvador. Y a esa sangre preciosa, Señor, nosotros queremos ponernos debajo de ella, para que en esta tarde limpie nuestras frentes, nuestras mentes, corazones, Señor, y dirija nuestros pasos a solamente escuchar tu voz, a deleitarnos en ti, Señor, alimentándonos de tu palabra día con día. Quédate, Señor, en cada vida, en cada corazón y en cada pensamiento, no solamente hoy, Señor, sino todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Así, hermanos, en pie, vamos a entonar este hermoso himno. De tal manera me amó. Con cuánto amor Dios nos ha visto a su pueblo, que hasta el día de hoy nos ha guardado y nos ha cuidado. Amén.
Una vez más, mis amados hermanos, tengan ustedes buena tarde. Damos gracias a Dios porque estamos aquí en su casa, en su presencia, alabándole, bendiciéndole, recibiendo de su palabra, y nos gozamos porque aún tenemos libertad de culto, tenemos libertad para alabarle, para venir a traerle todas nuestras necesidades a nuestro Dios, al altar de las misericordias, y a recibir de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar por las necesidades de su iglesia, por las necesidades de nuestras familias, y para pedirle que sea el Señor el que nos hable en esta tarde. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador. Gracias por un día más de vida que tú nos das. Gracias porque nos permitiste abrir nuestros ojos y ver las maravillas, Señor, de tu gloria. Porque te tenemos, Señor, porque vemos, Señor, y podemos sentir tu presencia. Podemos sentir, Señor, que tú estás con nosotros, con tu iglesia. A ti, Señor, te damos toda honra y toda gloria, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, nuestro Dios, mi Salvador. Gracias te damos. Te pedimos también, Señor, que tú limpies nuestra vida, Señor, porque sabemos y reconocemos que pecamos constantemente de pensamiento, de palabra y de obra. Limpia, Señor, nuestro ser, nuestra mente, Señor. Permítenos tener estos momentos de lucidez, estos momentos, Señor, fuera de distracciones. Señor, que todo pensamiento, que todo, Señor, espíritu que quiera perturbar nuestra mente en este momento, Señor, sea rechazada, bendito Padre Celestial. En tu sangre preciosa, Señor, hay poder. Y hay poder, Señor, para reprender, Señor, todo espíritu de perturbación, todo espíritu, Señor, de distracción, todo pensamiento, Señor, que no te agrade, y podamos recibir tu palabra en esta tarde. Señor, ayúdanos, Señor, a tener esa claridad, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, ese anhelo de recibir tu palabra, ese anhelo, Señor, de buscarte, ese anhelo, Señor, y esa diligencia de venir a tu presencia, Señor, a recibir tu palabra. Señor, ponemos en tus preciosas manos, Señor, las necesidades de esta tu iglesia, porque sabemos, Señor, que hay necesidades. Sabemos, Señor, que hay, Señor, dentro de tu iglesia enfermedades, Señor, aflicciones. Pero, Señor, tú lo conoces todo y tú lo sabes todo, bendito Dios. Venimos, Señor, ante tu presencia a pedirte que tú seas con nosotros. Señor, escudriñanos, Señor, escudriña nuestra mente. Y si en algo, Señor, te hemos fallado, perdónanos. Si en algo, Señor, hemos ofendido, Señor, tu presencia, hemos ofendido, Señor, tu voluntad. Hemos tomado en poco, bendito Padre Celestial, esa salvación tan grande, ese regalo maravilloso. Perdónanos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Señor, en tus preciosas manos, Señor, ponemos a nuestra hermana Nena y a su esposo. Tú sabes, Señor, que ellos están siendo ahorita afligidos, Señor, por la enfermedad. Pero bendito Dios, te damos gracias porque mi hermana, Señor, te conoce, te ama, Señor, con todo su corazón. Y, Señor, en medio, Señor, de la enfermedad, tú estás con esta familia, tú estás con ella, tú estás con su esposo, bendito Dios. Que a través, Señor, de la enfermedad te manifieste tú, Señor. Que sigas haciendo la obra redentora, Señor, en su vida, en la vida de su esposo, en la vida de su familia, Señor. Señor, la ponemos en tus manos, bendito Dios. Te damos también gracias, Señor, por la vida, Señor, de Tavo y la tía, Señor. Una oración contestada. Tu gloria, Señor, la vemos manifestada, Señor, en sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú los has sacado adelante de la enfermedad. Porque, bendito Dios, tú te manifiestas, Señor, en su vida, en su cuerpo. Te pedimos que sigas haciendo la obra redentora, Señor, en esa familia y en la familia, Señor, de mi mamá, en la familia Domínguez Nieto, en mi tía, Señor, en las primas, en todas ellas, Señor. Que tu Santo Espíritu y la palabra que ha sido sembrada
se quede en sus corazones, Señor, de fruto, Señor, de arrepentimiento, los frutos, Señor, de tu gracia, que siga, Señor, tu Espíritu, Señor, siendo la labor redentora, Señor, en sus vidas. En tus preciosas manos ahora, Señor, ponemos a las familias que no están presentes, a la familia Flores, Señor, Castillo, a la familia, Señor, Molina Flores, Señor, a la familia, Señor, Fernández Flores. En tus manos preciosas están. Te damos gracias, Señor, por sus vidas. Señor, que ellos en donde estén, Señor, doblen su rodilla y se acuerden de ti, Señor, que sean redargüidos sus corazones. Gracias te damos por las familias presentes. Gracias, Señor, por la familia Can. Gracias, bendito Dios, por la familia Blázquez Cano, Señor. Gracias te damos, Señor, por la familia Torres, por la familia Sánchez Domínguez. Gracias, bendito Dios, porque nos has traído a tu casa, a alabarnos, a regocijarnos, Señor. Y toma en tus preciosas manos nuestras necesidades, nuestras aflicciones, Señor, todo nuestro ser. De igual manera, Señor, examínanos, escudriñanos, Señor, y que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra redentora, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por Olga, Señor, por Beto, por los que no están aquí presentes, Señor, pero que tú los tienes presentes, Señor, porque tú les amas y has extendido tu misericordia para con ellos. Sé tú con ellos, bendito Dios. Quédate también, Señor, en aquellos en los cuales nos han encomendado también orar, Señor, interceder por la hermana, Señor, de Marta, por las hermanas, Señor, de Sol, Julia, Cristi, Cuca, por su mamá, Señor, Lupita, por Pinita, bendito Padre Celestial. Tú conoces sus necesidades. Conoces, Señor, que hay quebranto, Señor, porque hay enfermedad en sus vidas. Pero, Señor, te pedimos que primero, Señor, tú las salves y luego, Señor, que tú las sanes, para que puedan entender, Señor, de dónde viene la bendición, de dónde viene, Señor, el poder grandioso y glorioso. No solamente, Señor, de transformar las vidas, sino de sanar los cuerpos, bendito Padre Celestial. En tus preciosas manos, Señor, está Berta y su familia, Señor, y su mamá. Tú conoces, Señor, sus necesidades, conoces su aflicción, Señor, pero tú, que todo lo conoces, bendito Padre Celestial, tú estás haciendo la obra, Señor, y permite que ellos reciban tu palabra. Pon los medios, Señor, para que ellos te conozcan. En Silvia Campos, Señor, en Vero Miranda y en su hijo. En Betty, Señor, la amiga de nuestra hermana Leo. Que tu Santo Espíritu, Señor, siga haciendo la obra. Que ella sea un testimonio vivo de que tú vives y reinas. Y de que tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso, que en medio, Señor, aún de la enfermedad, tú tienes el control de todo, Señor. Tú nos das consuelo, nos das paz. Nos das, Señor, seguridad, esa esperanza, Señor, viva, de que un día, Señor, nos reuniremos contigo. De la señora Laura, bendito Padre Celestial, que también ha puesto, Señor, sus necesidades, Señor, a ti las ponemos en tu presencia, Señor, pero también que en su corazón tú obres, Señor, con salvación poderosa, bendito Padre Celestial. Mercedes, Señor, la amiga, Señor, de nuestra hermana, Señor, Rosy, también la ponemos en tus manos. Sabemos, Señor, por lo que ella está pasando, pero tú la comprendes, Señor, mejor que nosotros. Tú la creaste, bendito Dios. Solamente en ti hay consuelo, solamente en ti hay paz, solamente en ti hay la seguridad de que estás con nosotros. Encomendamos, Señor, a la familia Soto Torres. Encomendamos, Señor, a la familia Hernández Torres. Y encomendamos, Señor, a la familia Torres Chacón. Todos ellos, Señor, que están pasando ahorita por enfermedad, te pedimos, Señor, que tu presencia y que tu Santo Espíritu, Señor, sea con ellos.
que los unjas, Señor, con ese aceite, bendito Padre Celestial. Que les dé, Señor, fortaleza, que les dé, Señor, lucidez para que ellos en medio de la enfermedad clamen a ti, al Dios Todopoderoso. Bendito Padre Celestial, están en tus manos preciosas. Que sean, Señor, ellos hechos conforme a tu voluntad. Que su corazón, Señor, sea redimido por ti, bendito Padre Celestial. Sé tú con todas sus familias, con todos sus seres queridos, Señor, que también están sufriendo, Señor, por esa enfermedad. Pero en tus manos preciosas, Señor, los ponemos. Que sepan y conozcan, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, dador de la vida, dador de la salvación y de todo cuanto existe. En tus manos preciosas estamos en esta congregación en esta tarde. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu palabra con atención, con detenimiento, sin distracciones. Nuestra mente, Señor, para entender y discernir tu palabra. Nuestro corazón, Señor, para que se quede guardada, pero también, Señor, para que dé frutos de arrepentimiento. Que podamos, Señor, recordarla en el momento de prueba, en el momento de aflicción, en el momento, Señor, que tengamos que compartirla con otros, que testificar, Señor, de tu amor y de tu poder en nuestra vida. Y ayúdanos y enséñanos, Señor, a obedecerla, a caminar, Señor, conforme a tu voluntad, con el propósito al cual hemos sido llamados, de alabarte, de bendecirte, de glorificarte, Señor, y de compartir de las buenas nuevas, Señor, y de esta salvación tan grande. Quédate, Señor, con nosotros. Quema, Señor, con el carbón encendido de tu altar mis labios, para que sea, Señor, tu palabra y solamente tu palabra lo que hablemos en esta tarde. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie, mis amados hermanos, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en su capítulo número 6, y vamos a leer los versículos todos unidos del 24 al 35. Evangelio San Juan, en su capítulo número 6, los versículos del 24 al 35, y decimos amén cuando estemos listos. Amén. La palabra del Señor dice así: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto que me no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha venido. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Pueden tomar sus asientos. En este pasaje nosotros nos encontramos que es un relato que es inmediatamente continuo del milagro de la multiplicación de los panes y de los pececillos. Ahora el Evangelio de Juan nos presenta aquella multitud que habían experimentado en carne propia, habían experimentado en sus propios cuerpos el milagro
de la multiplicación de los panes y de los peces, y que ellos habían sido saciados físicamente, pero no entendieron las señales que Jesús les estaba dando. Ellos vieron y sintieron en sus propias manos y en sus cuerpos el milagro. Seguramente cuando ellos ven que se reparten esos peces y esos panes y vieron cómo alcanzó toda la multitud, que había mucho más de 5,000 personas, porque no se contaba a los niños ni a las mujeres, como ya habíamos visto en otros relatos. Y seguramente algunos de ellos, además de los discípulos, participaron en la repartición. Y ellos veían y repartían y repartían y repartían, y no se terminaba, es decir, y la gente comía, y seguramente que comieron y repitieron y volvieron a repetir, y todos se saciaron. Y seguramente algunos de ellos, después de haberse saciado, se fueron. Algunos otros se quedaron a recolectar todo lo que había quedado. Acuérdense que se recolectó todo lo que sobraba, y ellos vieron una cantidad enfrente de ellos enorme de ese milagro maravilloso. Sin embargo, es curioso que aún viendo ese milagro maravilloso, viendo la abundancia, ellos no entendieron el propósito de esas señales. Inmediatamente empieza su mente a trabajar, y seguramente inclusive empiezan entre ellos a comentar cuando ven el milagro en el cual ellos habían sido partícipes. Y por eso nos regresamos un poquito al capítulo 14, donde dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aunque ellos aparentemente están haciendo una declaración cierta, porque nuestro Señor Jesucristo, como el verdadero profeta, había venido al mundo, pero empiezan ellos a maquinar en su mente: ¿y qué tal si este profeta nosotros lo hacemos rey? Y es por eso que ellos van y lo buscan a nuestro Señor Jesucristo con mucha diligencia, porque inmediatamente empiezan a hacer ellos un complot y empiezan ellos a ver qué sucedería si este profeta que hace estos milagros lo confrontamos con Herodes, lo hacemos rey, y además va a seguir haciendo este tipo de milagros. Inmediatamente también ellos vieron de manera propicia y la oportunidad perfecta que a veces mucha gente ve aún en nuestros días, de vivir de estos milagros. Nuestros problemas se solucionaron oportunamente. Sí, vamos a hacerlo profeta, que siga haciendo milagros, y vivimos de él y nos quitamos el yugo de Herodes. Y ellos ven únicamente lo material. Ellos ven únicamente lo que perece. Ellos ven únicamente lo que se echa a perder, y actúan con una aparente diligencia. Y es por eso que en cuanto nuestro Señor Jesucristo se les desaparece de su vista, van y lo buscan. Inmediatamente se suben a las barcas, inclusive todos amontonados, ¿verdad? Eran multitudes, y van todos enfilados y van y buscan con desesperación a nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente, en cuanto le hallan, le dicen: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No había ningún interés espiritual en ellos. Y como ya habíamos hablado también, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, como Dios y Señor, que conocía el corazón de ellos, y que cada vez que nuestro Señor Jesucristo tenía oportunidad de enseñarles a incrédulos y a creyentes, a judíos y no judíos, nuestro Señor Jesucristo siempre percibía
lo que había en el corazón de ellos y les hablaba conforme a lo que había en sus corazones. Y le responde nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor claramente les dice lo que vio perfectamente en su corazón, lo que percibió y lo que entendió. Y por eso les dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto. Y ya habíamos también comentado en una ocasión anterior que cuando se refiere a la palabra de Dios, de cierto 2 veces, es que lo está afirmando y reafirmando. Es decir, no era un tal vez haya en su corazón esto. Estaba completamente seguro nuestro Señor Jesucristo de lo que había en sus corazones, y por eso se les afirma y lo dice con toda seguridad y con toda claridad. No me buscáis por las señales, me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Y lo dice el Señor con toda solemnidad, que aun y cuando ellos habían visto las señales y los milagros, ellos no estaban viendo el verdadero propósito y las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía como Mesías. Porque inclusive no le llaman a él Mesías, le llaman profeta, como si fuera solamente señales milagrosas y nada más. Y así es, mis amados hermanos, lo que sucede a veces con nosotros. No estaban ahí buscándole por las enseñanzas que les estaba dando el Señor. El Señor les estaba dando las enseñanzas relacionadas por el bien de sus almas. Si bien los había alimentado porque habían estado durante muchas horas sin alimento, porque habían a lo mejor trasladadose desde muy lejos, habían ido con sus propias necesidades, sí, habían llevado a todos sus enfermos, a todos aquellos familiares que necesitaban un milagro, y habían sido ellos, se habían ellos enfrascado en un viaje, algunos de muy lejos tal vez, y ellos habían llegado ante la presencia de nuestro Dios y habían recibido los milagros a los cuales ellos habían buscado, y habían tenido esa seguridad y esa fe porque habían dicho: si tan solo tocáremos su manto seremos sanados. Y tocaban el manto de nuestro Señor Jesucristo y eran sanos. Y el Señor, que con ese amor tan grande los recibe, y aún sabiendo que ellos tenían esos intereses únicamente, y el Señor también los alimenta, les da todavía una señal más de que Él tenía interés en sus almas, y que obviamente al alimentarnos ellos podían estar saciados físicamente, y podía estar su mente despejada para poder recibir el alimento espiritual. Porque sabemos que si nosotros tenemos un estado de hambre y tenemos nuestro estómago que nos duele, pues nos concentramos en el dolor y no podemos nosotros recibir las enseñanzas. Entonces el Señor primero satisface esas necesidades y posteriormente les habla al alma. Sin embargo, ellos no buscan a Dios y no entienden ese mensaje, y inmediatamente su mente empieza a fraguar tantas cosas y empiezan ellos a querer entonces a vivir de nuestro Señor Jesucristo, a buscar la oportunidad perfecta. Su mente estaba 100% cegada en lo material. Esa era la búsqueda diligente que ellos tenían. Estaban concentrados en saciar en ese momento no solamente el hambre, sino seguramente pensaban: si el Señor pudo hacer milagros con respecto a la comida, va a poder hacer milagros con respecto a otras cosas. Tal vez los deseos de su corazón en ese momento eran aún más ambiciosos.
y ya había sido saciados las enfermedades, habían visto los milagros de sus familiares, había sido saciada ahora esa hambre en su cuerpo. ¿Qué más seguía? ¿Qué más podemos esperar de este profeta? Ahora que sacie nuestras necesidades o nuestros deseos materiales, tener riqueza, tener muchas cosas, seguían ellos ocupados en su mente. Sin embargo, nos recuerda la palabra de Dios que ciertamente nosotros debemos de venir a los pies de Dios y a buscarle y ser diligentes como aquellos, pero entender que la preocupación principal de nuestro Señor es nuestras almas y que de nada nos sirve a nosotros que se sacie nuestro hambre física, nuestros deseos materiales, que todo lo que deseo yo sea materializado y sea puesto para mi servicio, sino debemos de preocuparnos por nuestra salvación, debemos de buscarle urgentemente y con diligencia, porque debemos estar conscientes, mis amados hermanos, que el tiempo apremia, que queda muy poco tiempo, que la situación se agrava cada vez más y que no hay otra manera de remediar los males que vemos a nuestro alrededor, que vemos cada día, que vemos la decadencia de esta humanidad. No hay otra manera de remediar estos males que aquejan a la humanidad si no es a través de la provisión de nuestro Dios, pero no una provisión material, sino la provisión y la saciedad primeramente de nuestra alma, de nuestra salvación. Por eso el Señor les instruye y les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Es decir, les estaba siendo claro, no se preocupen por estas cosas materiales. Estas cosas, cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Dios, son implícitas. No debe de ser nuestra preocupación principal. Si el Señor, y lo vieron ellos, pudo saciar esas necesidades en ese momento, al mismo tiempo que Él estaba sanando enfermos y levantándolos de su lecho, de casi de muerte en el que estaban, ¿cómo no pudo el Señor también saciar sus necesidades físicas? Y ese era el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, por eso les aclara. Y prácticamente les dice, si van a ser diligentes, como lo fueron para encontrarme, trabajad, les dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y les sigue diciendo nuestro Señor, sigue el relato, dice el versículo 31 al 34, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ellos vieron que el maná del cielo fue un maná que aun cuando venía del cielo y era la provisión divina y seguramente tenía un sabor exquisito a su paladar y sació en ese momento sus necesidades. El mismo milagro que habían presenciado de los panes y los peces sació en ese momento sus necesidades físicas. Y seguramente, como era una provisión divina, también tuvo un sabor más que agradable para su paladar. Y entonces ellos creen cuando les dice nuestro Señor Jesucristo que el pan verdadero es el pan del cielo. Y ellos inmediatamente a lo mejor se figuraron que iba a estar como en el maná del cielo en aquel momento, viniendo ese pan, y que ese pan iba a saciarlos y no iban a tener
hambre. Por eso le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Sin embargo, no se dan cuenta que todo lo que toca esta tierra, este mundo, aún ese pan del cielo, aún ese maná es perecedero, se envejece y se echa a perder. Y el Señor se los muestra a través del mandato que les da de que no guardasen de ese maná porque era perecedero. Y por eso los ordena, porque les da esa enseñanza al pueblo. Todo lo que está en este mundo es perecedero. Todo aquello a lo que el hombre se aferra y lo que para el hombre él desea con todo su corazón, todo a lo que se aferra y todo lo que anhela sigue siendo perecedero, sigue siendo transitorio, porque se va a quedar y se echa a perder. Por eso, mis amados hermanos, los ojos de nosotros no deben de estar puestos en ellos, ni en el glamour, ni en la vanidad, sino debemos de buscar con diligencia, con temor y temblor, la vida eterna, lo que realmente permanece para siempre, lo que no se envejece, mi amado hermano, lo que va a durar por toda una eternidad, lo que realmente va a hacer que nosotros seamos prosperados. No quiere decir que el Señor no quiera que nosotros disfrutemos de lo que Él ha puesto para que nosotros lo disfrutemos. No quiere decir que el Señor no nos va a dar la provisión y nos va a conceder aún las peticiones de nuestro corazón, porque ciertamente no recibimos más abundantemente de lo que nosotros podemos entender. Lo recibimos porque el Señor nos ama, pero el Señor nos quiere hacer entender que nuestro corazón y nuestro pensamiento no debe estar puesto en Él. No debe ser el que nosotros nos despertemos con esos anhelos y pensando en esas cosas materiales y vayamos a la cama y sigamos pensando y queramos nosotros y anhelemos lo que no tenemos en el momento, sino que seamos diligentes y que realmente busquemos la vida eterna. Como nos dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la diligencia a la cual a nosotros nos hemos sido llamados. Cuando nos dice el Señor, trabajad por la vida eterna, es trabajar por la salvación, es ocuparnos nosotros con temor y temblor de nuestra salvación, que es lo más importante, porque no es perecedero, no es pasajero, no se envejece, no se echa a perder, y es lo que nosotros nos vamos a llevar, no todas aquellas cosas materiales que estén a nuestro alrededor y a nuestro alcance. Nos dice en Isaías 55, 2 y 3, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Nos llama la atención nuestro Señor y prácticamente nos sacude. ¿Por qué nos afanamos en lo que nos sacia? ¿Por qué nos desviamos nuestra mente, nuestros ojos, nuestra vista de lo que es realmente importante? ¿Por qué nos aferramos a lo perecedero, a lo que se envejece y a lo que sacia momentáneamente? Porque inmediatamente después sigue habiendo la insatisfacción en nuestro corazón, sigue habiendo ese vacío en el alma,
Eso es a lo que nos llama nuestro Señor. Por eso nos dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá nuestra alma. Venir al que puede saciar nuestras necesidades físicas, pero mayormente nuestras necesidades espirituales. Aquel que va a hacer con nosotros un pacto eterno. Y al hacer el pacto eterno, aseguramos la felicidad en Él, aseguramos la provisión, porque aquí viene enseguida la promesa y las misericordias firmes a David. Lo que veíamos hace un momento, cuando David viene a los pies del Señor y viene arrepentido, el Señor le perdona y le hace partícipes de sus misericordias. ¿Y cómo termina la vida de David? Veíamos el viernes, fue el rey más grande que tuvo el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios: y murió lleno de gloria. ¿No vemos ahí las misericordias firmes de nuestro Dios? Y en nuestro Dios no ama más a David que nos ama a nosotros. Y nos está haciendo partícipes, así como David recibió las misericordias y vivió lleno de gloria. Y nunca le faltó la provisión hasta el último de sus días. Y lo hemos visto con nuestros hermanos que nos han antecedido. Hemos visto que la provisión ha estado con ellos hasta el último de sus días. Hemos visto que el Señor ha estado firme y que sus misericordias han estado firmes. Pero también vemos que sus vidas fueron entregadas a Dios, que sus ojos fueron puestos en las cosas no perecederas, sino en la vida eterna, en el pan de vida, a lo que hemos sido llamados y exhortados a buscar con diligencia, con urgencia, como aquella multitud que fue y buscó a nuestro Señor con urgencia. Pero a diferencia de ellos, que lo busquemos con temor y temblor. Y lo demás vendrá por añadidura, mis amados hermanos. Dice el versículo 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Inmediatamente el Señor sigue percibiendo lo mismo en su corazón. Y esa pregunta inmediatamente a ellos los delata, que no habían entendido la palabra de Dios, que seguían aferrados a las cosas materiales, que seguían aferrados a un pan que iba a saciar y seguiría saciando, pero sus necesidades físicas nada más. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque ellos creen, como el pueblo judío, como mucha gente, que el trabajar y el hacer las obras, porque eso ellos habían sido enseñados. Y hasta el día de hoy mucha gente ha sido enseñada en esa misma teoría y en ese mismo engaño, que haciendo obras es como van a alcanzar la salvación. Y ellos habían sido enseñados que las obras y todo lo que ellos hacían era para poder alcanzar la salvación. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no se refería a esas obras, sino se refería a alcanzar el reino de Dios. Pero por eso ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Querían hacer algo porque el hombre siempre ha pensado y ha creído que pueda ocuparse sí mismo a través de sus obras, de su salvación. El hombre cree y sigue creyendo enteramente que puede lograr su propia salvación y que Dios
tiene que aceptar sus obras. Si nosotros no hemos sido malos, no matamos, no mentimos, hacemos obras de caridad, vemos a un necesitado y le hacemos llegar comida y creemos que somos capaces de lograr nosotros mismos nuestra propia salvación. Y mucha gente aún el día de hoy se preguntan, ¿por qué no he de ir al cielo si yo hago obras? Sin embargo, el Señor les estaba enseñando que nosotros no necesitamos hacer obras para ganar la salvación, y por eso les responde nuestro Señor Jesús en el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis, analicemos primeramente esto. Creer es tener fe, pero no es una fe ociosa, no es una fe para creer y desear cosas. De que si yo creo con todo mi corazón y yo deseo con todo mi corazón que esto se haga realidad, se va a hacer realidad, porque lo creo y lo deseo. Como lo que ellos en su momento creyeron y la fe que tuvieron, si tan solo tocáramos el manto de nuestro Señor Jesucristo, serán sanos. Y sí, fueron sanos, pero esa es la fe ociosa. Si la fe que habla nuestro Señor Jesucristo es una fe para ser salvos, eso es creer, eso es el realmente poner nuestros ojos en las cosas de Dios. Y sí, como pecador, nosotros poner empeño en creer y trabajar como dice el Señor, porque es importante que hagamos nosotros un esfuerzo para nosotros venir arrepentidos a los pies de nuestro Dios. Les dice en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer, pero ¿creer en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Creer en el Mesías, creer en el que ha sido enviado. Eso es poner la fe en actividad. Eso es creer con todo nuestro corazón y poner la fe a trabajar. Como dice en Gálatas 5:6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y nos aclara: nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que nosotros nos empeñemos a hacer, ninguna de nuestras obras nos va a traer la salvación, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino solamente la fe, el creer en el Mesías, el creer en el Hijo de Dios, en creer en aquel que fue levantado en la cruz del Calvario y que murió y que al tercer día resucitó, y en el que está sentado a la diestra de Dios Padre. A eso hemos sido llamados, a ejercer la fe, a poner a trabajar la fe, a recibir la fe. Esa fe que ha sido puesta en nosotros por obra de ¿quién? Del amor de Dios. La fe es la obra del amor de Dios puesta en nosotros. No es algo que nosotros tengamos ni que surja de nosotros. Por eso les aclara el Señor que de nada sirve lo que nosotros hagamos o queramos hacer para adquirir la salvación. Por eso el Señor nos da la libertad y nos da este libre albedrío para nosotros escoger si queremos que el Señor en nosotros, a través del arrepentimiento y de su amor, ponga esa fe y active esa fe en nosotros y la ponga a trabajar para adquirir entonces la salvación que solamente por gracia de nuestro Dios podemos recibir.
Y veamos en qué consiste la gracia. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso nosotros no tenemos que hacer nada, y nada de lo que nosotros hagamos va a servir de nada, sino el recibir la gracia de Dios. Esa es la actitud de Dios para con el hombre. Ese es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Ese es el regalo que el Señor nos ha otorgado a través de su Hijo, igualmente que la fe, que es el don de Dios. Es un atributo de nuestro Dios, no es de nosotros. La fe no es un atributo de nosotros, ni tampoco lo es la gracia, sino es un regalo divino. Por eso el Señor nos lo recuerda en su pacto, que es puesta en el corazón del hombre. La fe y la gracia son puestas en el corazón del hombre, ese regalo precioso que es puesto por Dios y solamente por Dios. No depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, mis amados hermanos, estaríamos como aquellos hombres, ejerciendo una fe ociosa, deseando y anhelando las cosas materiales, las cosas perecederas, porque nuestra naturaleza no está el desear la eternidad ni el desear la salvación, sino es Dios quien pone ese don en nuestro corazón y ese anhelo en nuestro corazón. Nosotros no podemos ejercerlo, ni podemos ponerlo a trabajar, poner en práctica nuestra fe con constancia, con una esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Y llamamos constancia al esfuerzo que se requiere por parte de nosotros como resultado de activar esa fe que ha sido puesta en nosotros, ese don precioso. Como le dice nuestro Señor a Pablo, cuando él está en la cárcel: ciñe tus lomos, es decir, debe de haber un esfuerzo por parte de nosotros. Y habíamos también hablado lo que significa el ceñir nuestros lomos, el estar listos, estar preparados para lo que somos llamados, en el momento en el que somos llamados, en el momento en que el Señor nos llama a trabajar, en el momento que el Señor nos llama a servir. En ese momento debemos nosotros de ejercer y poner a trabajar la fe y ser constantes y esforzándonos día con día, para lograr nosotros esa madurez que se espera de nosotros, esa perfección que se espera de nosotros, para ser hallados nosotros un día aprobados delante de la presencia de nuestro Dios. Dice el pastor: es comparable con la raíz de un árbol. La raíz del árbol es lo que precisamente nosotros no vemos, pero es nada más ni nada menos que lo más importante, porque está la raíz del árbol trabajando día y noche, constantemente en extraer los nutrientes de la tierra y que recibe a través de la tierra para enviarlos a través del árbol y que pueda ser transformado en el fruto, y un fruto abundante, de manera que la raíz no descansa, está constantemente generando esos nutrientes para que pueda ejercer esa actividad y el árbol entonces pueda dar el fruto, y el fruto abundante. Y es a lo que hemos sido llamados los hijos de Dios. Y continuamos nosotros y vemos la reacción del pueblo. En el versículo 30 dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Equivale a
a un reclamo que le están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. No les bastó con saciarse del pan, no les bastó con haber visto los milagros de que sus propios familiares fueran sanados, fueran levantados de casi el lecho de la muerte, sino que todavía, a manera de reclamo, le recuerdan las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo, como si nuestro Señor Jesucristo ignorara las Escrituras. Y le dicen en el versículo 31, nuestros padres comieron el pan, el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En su mente seguía habiendo en ellos materialismo, seguía habiendo en ellos sus ojos puestos en todo esto perecedero. Y no solamente eso, sino todavía tentando a nuestro Señor Jesucristo. Qué osados, mis amados hermanos. Seguían aferrados a quererle ver y a quererle usar como un profeta que satisfaciera únicamente sus deseos carnales y que hiciera milagros para ellos, para satisfacerse y vivir de manera oportuna de nuestro Señor Jesucristo, no entendiendo el mensaje del Evangelio, el mensaje del Mesías. Ese maná que tal vez, como ya lo dijimos antes, fue exquisito y a lo mejor en su momento sirvió para satisfacer sus necesidades, pero estaban ellos cometiendo el mismo error que sus antepasados. Como los antepasados en Números 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Claro, porque ese pan solamente tenía un propósito. Solamente tenía un propósito y lo estaba cumpliendo. Pero su corazón estaba lejos de Dios, lejos de buscar la satisfacción espiritual. De la misma manera, esta multitud también osa intentar a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole lo mismo. Y nuestro Señor Jesucristo en el versículo 32 les dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les estaba hablando claramente de quién era el verdadero pan del cielo. No era ese pan, ese maná que había caído para satisfacer ese hambre en su momento. Era el mismo Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero pan del cielo, el que descendió del cielo para dar vida al mundo, lo que ellos tenían enfrente y no lo veían. Y aún después de esta explicación, siguen sin entender el ámbito espiritual. Siguen sin entender ellos lo que ellos estaban recibiendo de enseñanza. Porque el verdadero pan del cielo es dar vida al mundo. Es decir, el propio Señor Jesucristo lo tenían enfrente y es el que verdaderamente iba a traer la vida al mundo, la vida eterna, no la vida perecedera, no la vida material, sino la vida eterna estaba frente a sus ojos. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestro Señor Jesucristo, el que vive eternamente, el que aún vive, el que no es perecedero, el que estuvo muerto pero resucitó al tercer día con gloria, con victoria. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que ha sido presentado a nosotros como el pan de vida.
Y ese es el pan de vida al cual nosotros hemos sido llamados a atender con diligencia, con urgencia, para satisfacer todas nuestras necesidades, para vivir una vida plena en esta tierra y mayormente esperar la vida eterna. Dice en Apocalipsis 18:5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Dios se ha acordado de sus maldades. Nos está ofreciendo el Señor la vida eterna y nos está ofreciendo el Señor el perdón por nuestras maldades y por nuestros pecados. El perdón por en un momento tener una fe ociosa, una fe desviada de las cosas de nuestro Dios. El ser a veces nosotros ingratos cuando recibimos la provisión de Dios y el querer más. Cuando recibimos las misericordias de Dios y no sentirnos satisfechos y querer seguir buscando cosas perecederas que se echan a perder. Dice en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A eso hemos sido llamados, mis amados hermanos, a entender el verdadero pan del cielo, a entender y recibir a nuestro Señor Jesucristo, a creer en Él con todo nuestro corazón para que sea depositada en nosotros esa fe, ese don de Dios para anhelar entonces las cosas espirituales y no las cosas terrenales. El recibir el don de la gracia de nuestro Dios en nuestro corazón, la vida ofrecida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como un olor fragante ante el Padre eterno, nos da vida eterna a todos los creyentes. Este es el Jesús que dejó la herencia incorruptible para nosotros, el que da testimonio de nuestro Padre. A eso hemos sido llamados. Y a eso hemos sido llamados a pedirle perdón a Dios con todo nuestro corazón. Si al día de hoy hemos tenido una fe ociosa, si han sido nuestros ojos puestos en las cosas materiales, si hemos anhelado lo perecedero, lo que se echa a perder, y no hemos anhelado la vida eterna, vengamos a los pies de nuestro Dios a pedirle perdón y a recibir de sus misericordias. Señor, examíname, como decía el salmista, y escudriñame, y pon en mí ese don de la gracia en mi corazón. Pon esa fe, no ociosa, sino una fe diligente, una fe constante, una fe que te busque, que te anhele, y que esté lista para trabajar por lo que permanece y no por lo que perece, que esté lista para dar testimonio de que Dios vive y reina en mi vida. Y para terminar, ¿quién no quiere terminar sus días como el rey David? ¿Quién no quiere terminar sus días en la presencia de nuestro Dios? Y que todo esto material se quede, pero será probados delante de Dios, porque hemos aceptado el don perfecto de la gracia, la vida de nuestro Señor Jesucristo, como un olor fragante. Y podemos nosotros decir con toda seguridad, como dice en Apocalipsis 22, 16 y 17,
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, esa raíz que permite que la iglesia dé frutos, y esa estrella resplandeciente de la mañana. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Y el espíritu dice a la esposa. ¿Y quién es la esposa, mis amados hermanos? La iglesia de Dios. Somos llamados, ven, iglesia de Dios, y oye al verdadero Mesías, al pan de vida. Si tienes sed, si tienes hambre, ven a los pies de tu Señor y toma el agua de la vida gratuitamente. No tienes que hacer nada, no te tienes que aferrar a nada, no tienes que hacer obras para recibir la gracia de Dios. Solamente un corazón arrepentido y un corazón que anhela recibir el don precioso de nuestro Dios en esta hora. Así es que pongámonos de pie y oremos a Dios. Y si en tu vida ha habido una fe ociosa, has anhelado las cosas perecederas en lugar de las cosas que a vida eterna permanecen, este es el momento para pedirle al Señor que vengamos y oigamos y te sacies del verdadero pan de vida y del agua de la vida. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por esta enseñanza preciosa. Y perdónanos, Señor, si hemos sido ociosos, si a veces, Señor, anhelamos las cosas perecederas, Señor, en lugar de anhelarte a ti, bendito Dios, que eres el pan de vida y el que tiene, Señor, las misericordias. Porque, Señor, hasta aquí tú nos has sostenido, no hemos tenido falta, Señor, de ningún bien. Ha sido, Señor, tu gracia abundante para con nosotros. Gracias por este don maravilloso, Señor. Gracias porque has puesto, Señor, en nuestros corazones ese regalo maravilloso. Gracias, Señor, porque te tenemos, porque te conocemos, porque pusiste, Señor, un día nuestros ojos en ti, en esta tu amada iglesia, en esta tu esposa, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, constantes, a anhelarte, Señor, con urgencia. Porque los días, Señor, son malos. Porque, Señor, nada puede satisfacer el vacío del alma, sino solamente tú. Nada puede, Señor, darnos una salvación tan grande, sino solo tú. Y nada, Señor, puede darnos la vida eterna, sino solo tú, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a trabajar por lo que permanece y no por lo que perece, bendito Dios. Ayúdanos a estar listos, a esforzarnos, Señor, día a día, a ser constantes, a anhelarte, Señor, con desesperación. Alimentar, Señor, nuestra alma, nuestra mente, Señor, con el pan, Señor, de vida, el pan tuyo, bendito Dios. Y perdónanos, Señor, si se ha desviado nuestro ser, se ha desviado nuestro pensamiento. Ten misericordia de nosotros. Aquí está tu iglesia, aquí está tu esposa, Señor, que te hemos escuchado el día de hoy. Que se quede tu palabra, Señor, grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendito Padre Celestial.
Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a leer nuestra bendición que se encuentra en número 6, en sus versículos del 24 al 26. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sus delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.